Él. Gracias por tu palabra también y nos ponemos en tus manos para escucharte. En tu nombre, amén. 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 Bueno, pues todos sabemos cuál es el lema que hemos cogido para este año, ¿verdad? ¿Sabemos cuál es? Aunque no esté puesto, recordáis, ¿no? Bien, pues hoy vamos a hablar del crecer. El lema es crecer para enviar y hoy queremos hablar de crecer. ¿De qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a este verbo, al verbo crecer? ¿Qué es lo que tiene que crecer? Porque posiblemente cada uno podamos tener nuestra opinión. Y creo que la Escritura es muy clara. En el texto que hemos leído nos va a hablar de un aspecto del crecimiento, pero cuando hablamos del crecer, la Biblia nos enseña que es, en primer lugar, que es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida, no es algo estático, no es algo puntual, ¿no? Que en un momento ya hemos adquirido pues, lo que necesitamos y ya se supone que tenemos todo para todo el conocimiento o todo lo que Dios espera de nosotros. Dice que la Escritura también que abarca todas las áreas de nuestra vida. Si recordáis el texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 14, dice que decía Pablo que él proseguía hacia la meta. No es que ya la había alcanzado, sino que proseguía. Por lo tanto, es un proceso que nos va a llevar toda nuestra vida, ¿no? También vamos a ver que la Biblia nos enseña que es un proceso orgánico. Le puedes dar ya si quieres, Sebas. Es un proceso orgánico. Un proceso orgánico es aquello que tiene que ver con la vida. No tiene que ver solamente con conocimiento, tiene que ver con la vida y concretamente con la vida de Jesús. Y se desarrolla, pues como se desarrolla cualquier forma orgánica. Es decir, que no es simplemente una mera información que nosotros adquirimos y que a través de eso nosotros vamos creciendo. No, el crecimiento orgánico, recordáis el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 3:6, él dice que él plantó, él sembró, Apolo regó, pero el crecimiento pues lo ha dado Dios. Es decir, es algo orgánico, como cualquier planta crece. Nosotros no tenemos que estar viendo, a ver por dónde está ahora mismo el crecimiento, porque tiene que ver con algo orgánico. También lo que nos dice ese texto que acabo de mencionar es que es Dios y el Espíritu Santo es el que produce el crecimiento. Nosotros podemos simplemente pues regar, sembrar, poco más, abonar, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Y otra de las cosas que vemos es que, o que nos enseña la Escritura, es acerca de cuál es la naturaleza de ese crecimiento. Es decir, ¿qué es lo que crece? ¿Qué es lo que tiene que crecer en nuestra vida? Pues lo que tiene que crecer en nuestra vida es el carácter de Jesús en nosotros. Es decir, parecernos más a Jesús. Eso es lo que tiene que crecer en nuestra vida. Pablo también en Efesios 4, 12 al 13 habla de eso, ¿no? De presentar a todo ser humano pues, de una manera completa, conforme a la imagen de Jesús. Colosenses 1:28 también nos va a decir lo mismo, que Pablo trabajaba para eso, para presentar perfecto a todo hombre. Y hay algo más que puede crecer en nuestra vida. Aparte de nuestra semejanza a Jesús, lo que debe de crecer también es nuestra fe. Es decir, nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor. Fijaros que cuando Jesús, por ejemplo, hay un pasaje que es cuando sana al siervo del centurión, vemos que Jesús se sorprende y utiliza una palabra griega para decir que se asombró, pero que se asombró de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque la fe que vio en esa persona, que era un gentil, un centurión, era mayor que la fe que había visto en todo el pueblo de Israel. Porque lo que Dios quiere más que nuestra obediencia, lo que Él quiere que crezca es nuestra confianza, nuestra fe en Él. Cuando tiene nuestra confianza y tiene nuestra fe y esa crece, entonces nuestra obediencia va a ser simplemente un resultado.
pero lo que Él demanda de nosotros es mayor fe, que nuestra fe crezca. Y ahora, en el texto que hemos visto, vamos a dar la siguiente diapositiva, vamos a ver que hay un elemento más. Segunda de Pedro, el texto que hemos leído, nos va a decir que el crecimiento también va a demandar esfuerzo por nuestra parte. Es decir, hay algo que el Señor hace, pero hay algo que también nosotros podemos hacer para que ese crecimiento se produzca y para que eso sea posible. Y ahí, en el pasaje, lo podemos dividir de varias maneras, pero lo voy a sintetizar solamente de dos maneras. Por un lado, lo que el pasaje nos está enseñando, los versículos del 1 al 4, es que nosotros tenemos todo lo necesario. Es decir, Dios nos ha provisto todo lo necesario, tenemos todo a nuestro alcance para que eso pueda ser posible. Es decir, para que nosotros podamos crecer de acuerdo a lo que Dios ha creado y ha diseñado como plan y como su propósito. Fijaros que Él nos habla de que tenemos una fe, que esa es la base, esa es el comienzo, la fundamental. Tenemos una fe como experiencia de salvación y esa va a ser la base de todo nuestro crecimiento. Como hemos conocido al Señor, como lo hemos recibido en nuestra vida, eso, y a partir de ese momento, entonces es cuando tenemos que crecer. También nos habla que tenemos la gracia de Dios, algo inmerecido, pero algo que nos proporciona también un fundamento para ese crecimiento. Y también nos habla de que tenemos el conocimiento de Jesucristo. Cuando habla del conocimiento, nosotros siempre pensamos como si fuéramos pues, los griegos, ¿no? En el conocimiento, en el sentido de la sabiduría. Pero en este caso, cada vez que se habla del conocimiento, es el conocimiento experiencial, mejor dicho. Es decir, en base a la experiencia que tenemos de Jesús, de la manera en la que Él ha respondido, en nuestra relación que tenemos con Él, tenemos un conocimiento. De ahí que luego hable de las promesas, dado que tenemos todas las promesas y podemos experimentar de una forma concreta y de una manera práctica cómo Él pues, responde de acuerdo a lo que Él nos ha prometido. Nuestro conocimiento de Jesús es un conocimiento real, no teórico, no intelectual, sino algo experiencial. Y también nos va a decir otra cosa, nos va a decir también que tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Aquí es muy interesante porque la palabra que utiliza en el griego no es aquella palabra que podríamos decir que tenemos la esencia divina. La esencia divina pues tendría que ver con, o equivaldría a todos los atributos, vamos a decir, más trascendentes de Dios. Y esos no los tenemos. Tenemos o compartimos precisamente su naturaleza, la manera de pensar de Dios, la manera de amar de Dios, la manera de obrar como Dios obra. Todo este tipo de cosas que forman parte de la naturaleza de Dios, Dios nos ha permitido que las tengamos también nosotros y que de alguna manera formen parte también de nuestra vida. Y eso nos va a ayudar también a crecer en nuestra vida espiritual. Fijaros, también nos va a decir que si al final del versículo 4, que si nosotros compartiendo la naturaleza divina y pensando y actuando como Dios de alguna manera lo hace, pues entonces podremos escapar de todo aquello que tiene que ver con el pecado, con la corrupción. Es decir, es algo muy práctico. Es decir, si nosotros crecemos en nuestra fe, vamos a saber manejar, vamos a saber de alguna manera desenvolvernos en un entorno, en este caso como es el entorno del pecado, de una manera totalmente diferente, porque sabremos cómo tratarlo, sabremos de qué manera podemos vencerlo, porque lo haremos con los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Y también, en segundo lugar, que es lo que vamos a hacer más énfasis, es que Dios espera que pongamos todo nuestro empeño. Fijaros lo que dice el versículo 5. Por esta razón, es decir, como consecuencia de que tenemos todos los recursos a nuestro alcance, que Dios ha puesto a nuestro alcance, por esta razón también, obrando con toda diligencia, es decir, vosotros tenéis que hacer algo. Y dice,
obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y luego va a seguir. Aquí quiero matizar algunas cosas. A ver, cuando vamos a ver aquí que hay unas 7 virtudes, lo que llamamos 7 virtudes, pero más que 7 virtudes son 7 manifestaciones del carácter, en este caso del carácter de Dios, pero que también es el carácter que podemos nosotros de alguna manera desarrollar. Hay una diferencia entre la personalidad y el carácter. Todos nacemos con una personalidad. Es algo inherente en nosotros. Y habrá personas que, de acuerdo a su personalidad, pues son personas que son perezosas, son arrogantes, son tranquilas, Eso forma parte de nosotros. No lo podemos muchas veces, porque va a salir. En el caso mío, toda la gente dice, tú eres igual que tu padre. Y es verdad. Yo no me parezco en nada a mi madre. Sin embargo, yo tengo otros hermanos que son calcados a mi madre. Y entonces toda la personalidad que tenía mi madre se ven reflejadas, o ellos la reflejan en su vida igualmente. Bueno, pues lo que nos habla aquí no es de la personalidad, que es algo inherente, sino nos está hablando del carácter. Nos está hablando de elementos como puede ser la humildad, la rectitud, la honestidad, la paciencia, cosas que nosotros podemos integrar en nuestra personalidad y que Dios quiere de alguna manera transformar. Cuando Dios transforma el carácter, entonces toda nuestra vida se parece más a lo que Él quiere, y es a la persona de Jesús en nosotros. Aquí utiliza un imperativo que no está bien traducido. Hay otras versiones que lo traducen mejor. Cuando dice añadid. Nosotros cuando pensamos en añadir es como pues casi una fórmula matemática, ¿no? Añadimos 2 más 2 y ya son 4. No es el sentido que la palabra original tiene. Más bien, una mejor traducción tendría que ver con suministrar, con proveer. Y fijaros, el sustantivo de esta palabra se empleaba o hacía referencia a lo que ocurría con el director de un coro. En aquella época, el director del coro o de cualquier espectáculo musical, pues su responsabilidad no era única y exclusivamente llevar la batuta, sino también proveer todos los elementos necesarios o equipar al coro de todos los elementos necesarios para que así eso que iban a producir fuera con éxito. De alguna manera, no solamente era director, sino que era también un productor. Y lo que Dios espera es que nosotros también suministremos todo lo necesario a nuestra fe, para que esa fe pueda ser cada vez mayor, para que esa fe crezca. Y lo hagamos, dice, con el máximo empeño. Aquí la palabra que utiliza dice con toda diligencia, es decir, poniendo todo nuestro empeño en ello. No dejarlo bueno, pues a ver lo que ocurre. No, todo lo contrario, poner todo el empeño para que podamos ver como resultado lo que a partir de ahora nos va a decir aquí el apóstol. Y fijaros, empieza por la fe. Empieza por la fe, porque la fe es donde arranca todo. Es lo que hemos dicho que es la base. Es la base de lo que tiene que crecer. Y para Pedro la fe es la convicción de que lo que Jesucristo dice es la verdad. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es entregarnos a sus palabras, a sus promesas, nos tenemos que consagrar a sus demandas, porque todo lo que Él dice es verdad. Y a partir de ahí, a partir de esa base, que es lo que ha proporcionado el hecho de que nosotros empezamos a seguirle a Él, dice que suministremos a la fe una serie de virtudes, una serie de características que tienen que ver con nuestro carácter. Empieza, en este caso, dice, suministremos a la fe excelencia. Y la excelencia tiene que ver, o tiene, mejor dicho, tiene dos direcciones. Por un lado, podríamos traducirla por excelencia, es decir, tiene que ver
con aquello que nos hace expertos en cuanto a vivir la vida de la mejor manera. Es decir, ser excelentes en la manera de vivir. Incluso algunos lo traducen como ser exquisitos moralmente, y que todo lo que nosotros hacemos, pues lo hacemos de una manera, la mejor manera posible. Y la otra forma de que podemos traducir esa palabra, y que de alguna manera engloba las dos, se puede traducir como coraje. Y yo creo que las dos encierran prácticamente la misma esencia, porque hay veces que en nuestra vida, si queremos ser excelentes, tenemos que vivir con coraje, no con cobardía. Pues eso es lo que significa, en este caso, la palabra que aquí se traduce por virtud. A la virtud dice que añadamos conocimiento. Conocimiento... Perdón, a la virtud, conocimiento, efectivamente. Cuando hablamos de conocimiento, lo que he dicho anteriormente, normalmente pensamos en ser personas muy inteligentes, en saber de todo. Bueno, los griegos para eso utilizaban otra palabra, que era sofía, que era la sabiduría. No se nos dice que tengamos sabiduría, sino que tengamos gnosis, que suministremos a nuestra virtud, que suministremos conocimiento, gnosis. Y el conocimiento aquí tiene que ver con algo muy práctico, es decir, que seamos lo suficientemente eficaces para saber comportarnos y vivir en las cosas cotidianas de la vida. De alguna manera podríamos traducir con que tengamos un discernimiento, que sepamos en todo momento qué es lo correcto. ¿Cuál sería la manera correcta de comportarnos, de vivir, de actuar? Que tengamos ese discernimiento espiritual, en algunas ocasiones muy difícil de saber. ¿Y qué es lo que el Señor querría? ¿Y qué es la decisión mejor que debería de tomar? Pues eso todo eso es lo que encierra la palabra gnosis, la palabra conocimiento. Y seguirá diciendo que suministremos al conocimiento el autocontrol. Y literalmente significa que seamos capaces o tengamos la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Esto es muy complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre van a salir de nosotros otras cosas. Muchas veces como consecuencia de nuestra personalidad, muchas veces porque nos provocan, otras veces por nuestro propio concupiscencia, nuestro propio apetito, y entonces deseamos hacer cosas. Y aquí lo que el apóstol nos está diciendo, dice, al conocimiento, es decir, a ese discernimiento de saber en cada momento qué es lo mejor que tenemos que hacer, añadir el control, el dominio. Es decir, el coger las riendas de vuestra vida, y aunque vosotros queráis hacer esto, vosotros sois los que lleváis las riendas y vais a decidir el no hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo con esta palabra. Suministremos al dominio propio paciencia. Y aquí la palabra paciencia, no solamente aquí, sino en todas las ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento, hupomone, es un término que no tiene nada que ver también con la manera en que nosotros entendemos la paciencia. La paciencia la entendemos como pues una resignación, hay que tener paciencia, no sé, pues no tiene que ver nada con eso, no tiene que ver con... porque eso es una concepción muy pasiva de lo que la palabra aquí nos quiere enseñar. No tiene que ver con aceptar el sufrimiento así, venga como venga, sino que tiene que ver con aceptar con coraje todo lo que la vida nos pueda presentar. Y como lo hacemos con coraje, entonces se transforma en algo que nosotros vamos a actuar de una manera positiva. Es decir, no nos vamos a quedar de una manera pasiva, bueno, pues a ver lo que pasa, qué es lo que el Señor me ha puesto esto, pues nada, habrá que resignarse. No, con coraje cogemos esa situación y entonces la convertimos en algo diferente para que pueda transformar todo lo que hay a nuestro alrededor. A la paciencia, dice, suministremos una actitud correcta hacia Dios. Eso es lo que significa la piedad. En la Edad Media, ya creo que lo he mencionado alguna vez en alguna ocasión, utilizaban en la Edad Media los cristianos una frase
para referirse a la piedad. La piedad no es la beatería, ¿no? de decir, ay, es que yo soy muy santo, muy no sé qué. Tiene que ver con una conducta cristiana apropiada. Pero una conducta cristiana apropiada teniendo la conciencia de que eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo coram Deo, delante de la presencia de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, lo hacemos coram Deo, delante de la presencia de Dios. Y eso es la piedad. Cuando todo lo que hacemos nosotros lo hacemos delante, teniendo en nuestra mente y también teniendo la actitud de que es que estamos haciéndolo delante de la presencia de Dios, entonces cambia y eso transforma también nuestra manera de actuar. A la piedad suministremos el afecto fraternal, es decir, el amor a todos los hermanos. Y al amor a todos los hermanos, dice, suministremos el amor con mayúsculas, que es el que nos debe de inspirar a un amor que es tan amplio como el amor que Dios tiene. Bien, pues el esforzarse, el poner empeño en todo esto, va a tener dos consecuencias. Es decir, si nosotros ponemos de nuestra parte para crecer, van a ocurrir dos cosas. Una, versículo 8, va a haber fruto. Si estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. Es decir, como el carácter se está transformando, entonces el fruto del Espíritu Santo va a aparecer. Si os dais cuenta, muchas de estas virtudes tienen que ver con Gálatas, con el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la templanza. Todo eso es lo mismo que aparece aquí. Es decir, el fruto del Espíritu Santo va a ser patente en vuestras vidas, en nuestras vidas. Y en segundo lugar, nos va a decir en el versículo 9, el que carece de estas virtudes, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser una persona ciega, una persona corta de vista, una persona miope, que al final llegará a ser una persona ciega completamente. Y en segundo lugar, una persona que habrá perdido su identidad. ¿Por qué? Porque habrá olvidado la purificación de sus pecados. Habrá olvidado que en un día, en un momento determinado, alguien que fue Jesús de Nazaret murió por él, y eso es suficiente para poder transformar toda su vida. Por lo tanto, su identidad se habrá perdido. Dos cosas: pérdida de fruto, el crecimiento no se va a producir, y también miopía. Bien, pues esto es lo que nos dice el texto, ¿vale? Y yo quiero dar un paso más allá. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Siempre el cómo, en todas las predicaciones, para mí es lo fundamental. Porque muchas veces decimos, y bueno, ¿y cómo? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo esto en la práctica podemos...? Bien, pues quiero que veamos de qué manera esto podemos llevarlo a la práctica, ya que es algo que depende de nosotros. Depende de nosotros. Y aquí voy a hablar de 5 catalizadores. Un catalizador, pues, es algo, ¿verdad? O algo que lo que hace es acelerar un proceso de cambio o de transformación. Cuando cogemos una sustancia química y la juntamos con otra, eso reacciona y entonces produce una transformación. Bien, pues en este caso vamos a ver que en la Escritura aparecen 5 catalizadores. No aparecen como una lista, o sea, no lo vais a encontrar en ningún texto de la Escritura que te aparezcan estos 5 catalizadores, ¿vale? Vais a ver que si buscamos versículos por el otro, ahí están estos 5 catalizadores. Pero es más, y esto sería una práctica para realizar en los oasis cuando os reunáis, y es la siguiente: si hacéis un mapa cada uno de vuestra vida cristiana, es decir, vamos a intentar ver, desde que yo conocí al Señor hasta ahora, voy a intentar describir cosas que han sido importantes, cosas que de alguna manera han sido un antes y un después, cosas que de alguna forma me ayudaron a ser una persona totalmente diferente, me han transformado. Vais a ver que van a aparecer estos 5 catalizadores. Y estos 5 catalizadores, vamos a ver que los 3 primeros van a exigir
un desempeño, es decir, un papel de nuestra parte. Es decir, son cosas muy concretas que dependen de nosotros. Si nosotros no las hacemos, no va a ocurrir nada. Dependen única y exclusivamente de nosotros. Los dos últimos son cosas que nos escogen a nosotros, pero que depende de la actitud que nosotros tengamos, ¿vamos a crecer o no vamos a crecer? Bien, la primera tiene que ver con la enseñanza práctica de las Escrituras. Y como siempre, el modelo de esto es Jesús. Si fuéramos a apuntar el texto y luego lo miráis, en Mateo 7, 28 al 29, vemos que una de las cosas que las multitudes se asombraban cada vez que Jesús enseñaba era que no lo hacía como lo hacían los fariseos ni los intérpretes de la ley, sino que lo hacía con autoridad. Había algo diferente en la manera de enseñar de Jesús, a diferencia de los profesionales de la fe en aquel momento. ¿Y por qué? Pues fijaros, Jesús no se limitaba a decir lo que era verdad. Y está bien que prediquemos diciendo lo que es verdad. Pero Jesús no se limitaba a decir lo que era verdad. Lo que Jesús quería es que sus oyentes actuaran de acuerdo a lo que habían escuchado. ¿Recordáis? Todo el que oye, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. No es el que las oye, sino el que las pone en práctica. Ve tú y haz lo mismo. Es decir, ¿has escuchado? Bueno, ve tú y haz lo mismo. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres. Y se fue muy triste el joven rico, ¿verdad? Porque poseía muchas cosas. Al final, lo que Jesús demanda de nosotros es precisamente el que actuemos de acuerdo a lo que Él nos demanda. Si vamos a las bienaventuranzas, lo veremos en cada una de ellas. ¿Felices? Sí. ¿Quién? Los que son pacificadores. No los que piensan que hay que ser pacificador, sino los que son pacificadores, los que son de limpio corazón. Esos son los felices. Es decir, que Jesús enseñaba para que hubiera una transformación en la vida de sus oyentes. Fijaros, raras veces lo vemos reprendiendo a la gente por su falta de conocimiento. Ellos conocían perfectamente lo que decía la Torá, cuáles eran las exigencias. Lo que siempre Jesús reprocha y reprende era por la falta de fe de alguno de ellos. Lo que Jesús busca es que su fe crezca, que la fe de ellos crezca. Hombres de poca fe, ¿pero por qué habéis dudado? Eso es lo que Dios quiere, Jesús quiere de nosotros, y eso solamente es posible cuando hacemos que la Escritura sea una enseñanza práctica. ¿Recuerdas la primera vez que te viste desafiado a este nivel? No sé. Fijaros, la gente está más interesada en lo que funciona que en lo que es cierto. ¿Alguien recuerda las 4 P's del modelo encarnacional? ¿Las recordáis? Presencia, proximidad, pasión y proclamación. Bueno, eso es más fácil de recordar que, no sé, yo eso lo dije hace ya 2 meses. ¿Os acordáis alguno de la predicación del domingo pasado o del anterior? El problema muchas veces a la hora de enseñar es que no somos prácticos en cuanto a lo que tenemos que hacer. Y Jesús en su enseñanza siempre demandaba algo para hacer.
Y cuando la enseñanza de la Escritura es práctica, entonces es cuando nos transforma. No simplemente cuando adquirimos un conocimiento y ese conocimiento no nos lleva a nada, simplemente a saber algo más. Y precisamente hoy en día, y la gente joven lo sabéis mejor que los que somos ya muy mayores, hoy en día la gente no quiere conocimiento. ¿Por qué? Porque coge el internet, pone en Google, taca, 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 y sabe que él tiene toda la información. De nada sirve que podamos enseñar en las escuelas dominicales acerca de esto, del otro, porque eso es información. Y eso, hoy en día, los jóvenes, la gente contemporánea, lo adquiere a través de internet. Cuando quieran, cuando tienen la necesidad. Jesús no enseñaba de esa manera. La segunda cosa son las disciplinas privadas. Y tiene que ver con todas las disciplinas de una vida devocional privada. Tiene que ver cuando comenzamos a orar por primera vez, cuando lo hacemos solos, sin que haya nadie que esté a nuestro lado, sin que sea que tengamos que venir a un culto en particular para orar. Es decir, tenemos que aprender esa disciplina de orar y orar solos. Explorar la Biblia solos. A memorizar versículos nosotros solos. Porque cuando entramos en esa disciplina privada de ser nosotros delante del Señor, bien sea en oración, bien sea exponiéndonos a la Escritura para ver qué es lo que el Señor quiere decirme a mí, en ese momento, qué es lo que Él quiere, entonces entramos en una intimidad y en una responsabilidad, porque Él me está hablando a mí. No está hablando a toda una congregación, me está hablando a mí. Sintonizar con el corazón de Dios solo lo podemos hacer a través de las disciplinas personales. Y cuando Dios nos habla personalmente a través de su palabra y nos responde a una de las oraciones que nosotros hemos hecho de una manera privada y personal, entonces nuestra actitud hacia Él cambia totalmente. Y nosotros creemos y se fortalece más nuestra fe. Y os quiero preguntar si las disciplinas espirituales son una prioridad en tu vida. ¿Son una prioridad en tu vida? ¿O qué podrías hacer para que fueran una prioridad en tu vida? Porque a lo mejor no lo pueden ser ahora por un montón de situaciones. Bueno, ¿qué cosas puedes hacer para que eso cambie y puedan ser una prioridad en tu vida? En tercer lugar, el ministerio personal. Y cuando hablamos de ministerio personal, normalmente solemos pensar en aquellas cosas que solemos hacer en la iglesia. Ahora, por ejemplo, Sebas quiere a alguien para multimedia. Alguien que quiera ir a multimedia, que hable con Sebas. Y pensamos en el ministerio personal como algo que nosotros podemos hacer en el ámbito pues, de la iglesia. Y bueno, pues está bien, dentro del ámbito de la iglesia podemos hacer muchas cosas. Pero fijaros, en el ámbito de la iglesia solamente la vas a poder hacer un día a la semana y durante 2 horas. Y si tu ministerio se va a reducir a lo que puedes hacer solamente en el 1% de tu tiempo, de toda una semana, entonces hay un 99% que no estás haciendo nada para el Señor. Y la Biblia está llena de ilustraciones de cómo Dios utilizó a personas en entornos muy diferentes. Yo no digo que no se deba hacer cosas dentro del ámbito de la iglesia, sino que lo que la enseñanza de la Escritura nos enseña es que Dios utiliza a las personas en un ámbito muchísimo más grande. Y es en ese ámbito donde nos tenemos que enfocar. Fijaros, no debemos olvidar que Jesús trabaja con gente ordinaria. Y cuando Jesús toca a la gente que es ordinaria, siempre lo va a convertir en algo extraordinario. Si te utiliza a ti ahí donde te ha colocado cada día de la semana, eso que es ordinario se va a convertir en extraordinario. Fijaros, que no olvidemos, por ejemplo, algunos de los personajes bíblicos. Abraham era un granjero. Moisés era un pastor de ovejas cuando Dios le llamó para que sacase a su pueblo de Egipto. José trabajó como un empleado de hogar, luego como un encargado de presos y al final con un alto puesto gubernamental. Ruth fue una viuda refugiada que Dios utilizó y una ama de casa. Esther era una chica guapa, con pinta de modelo, pero que llegó a ser la reina que Dios utilizó.
David era un pastor, era un músico, era un soldado y al final fue un rey. Daniel fue un funcionario, Lucas fue un médico, los discípulos eran pescadores, eran recaudadores, algunos eran revolucionarios, etcétera, etcétera. Y así podríamos mencionar a infinidad de personas ordinarias que Dios utilizó para hacer algo extraordinario. Y fijaros, la mayoría de los ministerios que vamos a llevar a cabo van a ser fuera de la iglesia local y en el entorno de la misión allí donde el Señor nos ha colocado. De forma que el envío será el instrumento de nuestro crecimiento. Yo entiendo la frase de crecer para enviar, pero fijaros, muchas veces el envío se va a convertir en el medio para nuestro crecimiento, porque ahí es donde vamos a estar confrontados. Ahí es donde nuestra fe se va a tener que poner en entredicho y vamos a tener que saber cómo responder a ella. Es ahí donde tendremos que dar razón de nuestra fe. Y por lo tanto, todos los elementos, todas esas virtudes que hemos mencionado, van a crecer en ese contexto. Por lo tanto, que seamos conscientes de que la mayoría de las ocasiones la paciencia, el dominio propio y el amor hacia nuestro prójimo se van a tener que ver acrecentadas precisamente en ese entorno. En cuarto lugar, las relaciones providenciales. Como he dicho, las tres primeras son cosas que nosotros están en nuestro control. Estas dos nos vienen impuestas. Pero estas dos, el Señor las utiliza poderosamente también en nuestro crecimiento. Las relaciones providenciales son aquellas que, de alguna manera, Dios pone en nuestra vida en algún momento determinado. Tiene que ver con personas siempre. Pensar en algún momento si ha habido alguna persona en vuestra vida cristiana que ha sido decisiva, que el Señor ha utilizado y a través de esa persona habéis crecido, porque os ha dado un consejo, porque estabais en una situación muy problemática y habéis acudido, o simplemente porque ha aparecido y os ha dicho, hermano, yo creo que, y os ha dicho una palabra que a vosotros habéis entendido que viene de parte del Señor. Por lo tanto, son personas que Dios pone en nuestra vida de manera providencial. En ocasiones son relaciones a largo plazo, otras van a durar muy poco tiempo, pero hay un denominador común en todas ellas, y es que Dios nos va a hablar a través de esas personas. No podemos crear relaciones providenciales, eso nunca lo vamos a poder hacer, porque nos van a venir. Lo que sí podemos crear son ambientes que favorezcan el desarrollo de ese tipo de relación. Es decir, si nosotros creamos un ambiente, y uno de los ambientes que encontramos en la Escritura es el discipulado. El discipulado es un ambiente relacional en el cual lo que estamos creando va a permitir que Dios utilice a ciertas personas para que trate conmigo, con mi vida, y eso me ayude a crecer. Por eso es tan importante el discipulado. Porque no sabes nunca con quién te vas a relacionar, por qué el Señor ha puesto a esa persona y de qué manera esa persona va a influir en tu vida al modo y hasta el punto de que crezcas como lo estamos haciendo. Y por último, las circunstancias cruciales. Las circunstancias cruciales son los momentos decisivos en nuestra vida. Algunos van a ser momentos muy buenos, como casarse, ¿verdad? Como tener un hijo, ¿verdad? Eso es fenomenal, es algo increíble. Como, pues no sé, conseguir un trabajo que bueno, nunca lo habíamos soñado, un trabajo espectacular. Bueno, hay infinidad de situaciones que el Señor pone, circunstancias en nuestra vida positivas, y esas circunstancias nos ayudan a crecer. Pero también hay otros momentos que llevan dolor y desilusión, como puede ser la muerte de un familiar, una enfermedad, una separación, un divorcio, el cambio de un trabajo que no sé, fíjate lo que ha ocurrido y ahora esto me está complicando toda la vida. Bueno, pues tanto si la circunstancia es positiva como negativa, siempre suele afectar a nuestra fe de manera adversa o fortaleciéndola. Pero siempre va a afectar a nuestra fe.
Es decir, Dios va a utilizar siempre las circunstancias cruciales y va a depender de nosotros la manera en cómo eso nos pueda afectar. Fijaros, normalmente a través de las circunstancias cruciales es donde vamos a poder ejercitar estas 7 virtudes. El desafío es que no tenemos la forma de programar una circunstancia crucial, porque la circunstancia crucial nos va a venir y no sabemos cómo nos ha venido. No lo vamos a poder poner en nuestra agenda y decir, bueno, mira, mejor para la semana que viene, y la semana que viene, que lo tengo más relajado, a lo mejor puedo manejar esta situación de una manera... No, la circunstancia crucial viene en nuestra vida y nos golpea, y muchas veces no sabemos cómo afrontarla. Por lo tanto, no la vamos a programar. Nunca sabemos cómo va a impactar nuestra vida hasta que no estemos en medio de ella. Normalmente no será el suceso lo que nos haga crecer o socavar la fe. No va a ser el suceso concreto, sino más bien la interpretación que nosotros hacemos de ese mismo evento. Eso es lo que va a determinar la dirección que vamos a tomar y las conclusiones que nosotros vamos a sacar acerca de Dios. Muchas de ellas nos van a acercar más a Dios y otras de las interpretaciones lo que van a hacer es alejarnos de Dios. Por lo tanto, depende de nosotros, va a depender de la manera en que nosotros interpretemos esas circunstancias. Y poca cosa vamos a poder hacer para cambiarla. Simplemente el que todas esas virtudes que hemos mencionado las podamos emplear en esa situación para que entonces nuestro carácter se vea fortalecido, al igual que nuestra fe. Al menos que os quedéis con estos cinco catalizadores. Si no os acordáis de lo que dice Primera de Pedro, lo leéis porque lo tenéis ahí, es información que nos puede transformar, que nos puede ayudar, pero la tenemos siempre ahí. Pero al menos quedaros con estos 5 catalizadores que pueden ayudarnos a poner en práctica esto que nos dice el apóstol Pedro para fortalecer nuestra fe. Y espero que sea de ánimo y de ayuda para todos vosotros.